Hola, buenas tardes. De nuevo a estas duplas de Experience. Vamos a esperar un momentico que se nos conecten más personas. Hola Sebastián. Hola a todos los que se conectan, pues como siempre o por primera vez. Bienvenidos de nuevo pues a compartir aquí un poco de conocimiento sobre lo que hacemos en Experience. Por ahí veo que ya se nos está uniendo Julián Trujillo, nuestro CEO, que hoy va a estar con nosotros. Lo voy a conectar de una vez para que empecemos a conversar. Aquí ya lo estamos conectando. Listo. Hola Mateo, ¿cómo estás? Más Buenas Julián. tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, estaba por aquí que apenas empecé, pues empezamos a transmitir hace un minutico, entonces no he presentado ni siquiera el tema. El día de hoy vamos a hablar de diseño de la experiencia de PQRs, pues un fuerte muy grande que tenemos en la compañía, gracias a que varias personas vienen de los mundos de canales un poco más análogos y tradicionales. Entonces, pues esto ha ido evolucionando y pues ya normalmente son otro tipo de experiencias, pero pues parten de una base de conocimiento pues, muy sólido, de los cuales Julián es uno pues, de estas personas que tiene un conocimiento muy fuerte en este tema. Entonces, por eso lo invitamos a conversar hoy con nosotros. Súper, Mate, excelente. Entonces, la idea es hablar de diseño de experiencia de PQRs en general. Eso es un universo pues muy grande, de Julián, eh, pero la idea es introducirlo y tratar de ver algunos elementos pues alrededor del tema. Entonces, yo creo que eso parte en principio de un asunto y es, si hablamos de diseño de experiencias, pues la mirada que nosotros le damos y que siempre tratamos de tener de la experiencia es centrada en el usuario. Entonces, desde ahí yo creo que lo primero que habría que definir y pues, que nos puedes compartir, Julián, es, bueno, si hablamos de los usuarios en esto, pues cuáles son los tipos de interacción típicos que hay alrededor de este tipo de experiencias que son los que empiezan a definir como ese marco de actuación. Perfecto, Mate. Sí, un poco los tipos de interacciones que típicamente tienen los usuarios con las empresas, pueden haber más, pero digamos los más comunes son las interacciones de venta o de compra de productos y servicios, donde uno puede realizar el proceso de compra o venta, dependiendo si lo ve como la empresa o la persona. Las transacciones son las interacciones en las cuales uno hace consultas o modificaciones a las bases de datos, las condiciones o las características del producto, ¿cierto? Un saldo, un movimiento, una transferencia, una reserva, el cambio de una reserva, bueno, todo eso es transacción, ¿cierto? Uh-huh. Y el tercer gran agrupación de tipologías de interacción son las interacciones de servicio, ¿cierto? Las quejas y reclamos hacen parte de las interacciones de servicio, que hay organizaciones en las cuales las interacciones de servicio son muy voluminosas, ¿cierto? Pues, normalmente las empresas de servicio, por ejemplo, pueden ser los bancos, las telcos, las empresas de salud, son volúmenes muy grandes dentro de lo que es el total de las interacciones. Pueden llegar a representar el 60-70% de las interacciones con los usuarios en algunos casos. En otros casos, pues un poco menos, ¿cierto? Dependiendo de la naturaleza del producto. Pero bueno, pero estamos hablando en general de las operaciones o interacciones de servicio. Y en las interacciones de servicio, básicamente hay todo lo que son información, pues cuando los usuarios solicitan información acerca general, pues información general sobre cualquier condición o característica del producto, el servicio, las políticas o procedimientos de la organización, eso es una tipología. Otra tipología es todo lo relacionado con soporte, interacciones de soporte. Las interacciones de soporte es cuando uno tiene un problema de algún estilo, no es una queja de reclamo, el soporte no es una queja de reclamo, sino que en ese momento necesitas configurar algo, todavía no se ha configurado como queja de reclamo, sino que tienes alguna duda acerca del funcionamiento, entonces esa es una interacción de soporte que es diferente a la de información, esa es la de soporte. Y hay otros tipos de interacciones como how to, cómo hacer las cosas, por ejemplo. Bueno, esas son como las más voluminosas también en el mundo de servicio. O sea, la mayoría de las interacciones de servicio se tratan entonces de interacciones de información, interacciones de instrucciones o maneras de hacer las cosas, o interacciones de soporte, que son muy comunes en el mundo, por ejemplo, de telcos o en el mundo de tecnología, las de soporte técnico que se llaman, ¿cierto? Y tenemos como otra gran categoría en ese mundo
las PQR, las peticiones, quejas y reclamos. Entonces, las PQR, peticiones, quejas y reclamos son una categoría dentro de las interacciones de servicio en las organizaciones. Suelen representar un porcentaje, excepto que la organización esté pasando por o atravesando por una circunstancia muy crítica, como puede ser, por ejemplo, algunas organizaciones ahora en pandemia que se crecieron tanto las interacciones, por ejemplo, de e-commerce y demás, las de venta y compra, pueden estar muy altas. Pero lo normal es que una organización, mmm, las PQR representan el 5% o menos del total de sus interacciones, ¿cierto? En un estado normal. Digamos que ahí es como se clasifica dónde quedan las PQRs. Entonces, definamos, Julián, PQR, pues ya dijiste la sigla, peticiones, quejas y reclamos, pero ¿qué es una petición, qué es una queja, qué es un reclamo propiamente? Sí, eso, hombre, digamos que la petición, que es por donde alcanza la PQR, por donde inicia, perdón, la sigla, la petición es realmente más un recurso que se realiza, un recurso legal que se realiza ante autoridades del gobierno, ¿cierto? La petición en principio no se realiza a las personas, a las empresas privadas, sino a las autoridades. Las peticiones son relacionadas con peticiones de información o peticiones de documentación o consultas, ¿cierto? Entonces, pues digamos que como la charla va a estar un poquito más dirigida es a instituciones privadas, no a tantas instituciones públicas, entonces hablaremos un poco menos de petición, ¿cierto? Ajá. Quedan entonces las quejas y los reclamos. Todos tenemos diferentes maneras de diferenciar una queja y un reclamo. Muchas empresas no hacen la diferencia entre una y otra. Eh, Nosotros creemos que es conveniente hacerla. La queja o reclamo, la queja, perdón, es una manifestación de insatisfacción o una manifestación negativa que respecto a un producto, un servicio, una interacción, un journey, bueno, con cualquier aspecto de la organización, pero es una manifestación de insatisfacción que no requiere de una solución como tal, sino básicamente de una respuesta, o bien sea pidiendo excusas o dando una retroalimentación, pero no requiere de algo adicional. Por ejemplo, si yo llamo a una operación, a una empresa y me quejo por el mal servicio de un funcionario, básicamente yo recibo la queja, pues manifiesto digamos, las excusas de la organización, pero pues el cliente pues no necesariamente espera ni tampoco uno le promete que va a hacer algo adicional. Entonces la queja no, sí necesita respuesta, pero no necesita una acción ulterior, pues una acción adicional. La reclamación, por el contrario, sí es esa misma manifestación, es también una manifestación de insatisfacción o una manifestación negativa, pero ella requiere de una acción por parte de la organización para resolver. Entonces, por ejemplo, me hicieron mal la reserva, necesito cambiar la reserva, me hicieron mal la transferencia, tengo un problema en el crédito, tengo un problema en los servicios públicos, el usuario en ese caso espera que haya, además de la respuesta inicial, haya un proceso de resolución del reclamo, ¿cierto? Entonces las quejas no necesitan resolución en principio y los reclamos sí la requieren, ¿cierto? Eso sería pues una primera como aclaración en una petición, la queja en reclamo. Entonces la petición es más de índole legal, la queja no requiere de una solución como tal, sino de una respuesta. El reclamo requiere de una solución y requiere de una respuesta, obviamente, requiere de las dos. Y eso también a su vez tiene otra clasificación que es un poco ya, porque hay dentro de, eh, hay legislación de regulación de los derechos de los consumidores, entonces esa también a su vez, las peticiones, quejas y reclamos tienen al menos dos clasificaciones, que son cuando la petición y queja y reclamo se echa en primera instancia es cuando tú la pones por primera vez y está dentro de, digamos, el proceso normal de atención de parte de la organización. Esos son PQRs de primera instancia, ¿cierto? Que es de las que vamos a hablar realmente más. O sea, esta conversación de hoy es más acerca de las quejas y reclamos en primera instancia, porque hay otro momento que no es el que vamos a conversar hoy, pues por lo que tiene otras implicaciones, que es ya el recurso de reposición o recurso de reposición solo, recurso de reposición con apelación, ¿cierto? Que es normalmente lo que se da cuando un usuario no está de acuerdo con la respuesta que la organización da respecto a las quejas y reclamos. Entonces procede o el usuario tiene derecho a hacer un recurso
reposición con o sin apelación, ¿cierto? También hay otros tipos de quejas y reclamos que son requerimientos legales, instancias legales, hay unas por requerimientos judiciales, hay otros tipos de PQR, ¿cierto? Hay otros. Entonces, ¿de cuáles vamos a hablar hoy? De las quejas y reclamos de primera instancia, ¿cierto? No tanto de las reposiciones o de otras clasificaciones de PQR, es un poco más complejo. Pues has oído por ahí que hay un mito que dice que PQR es la S es como de solicitudes también, o eso no es técnicamente incorrecto, ¿cierto? Pejar, sí, esa a veces es solicitudes y a veces es el plural de PQR, ¿cierto? O sea, Ajá. PQRS, pero también a veces lo ponen como solicitudes. Ahora, lo que pasa es que la solicitud se parece a la petición, entonces uno, la solicitud normal, la que no es jurídicamente ejercida, no la mete uno en quejas y reclamos, ¿cierto? Por qué no meterla uno como organización no clasificada en quejas y reclamos? Porque es que las quejas y reclamos son una manifestación de insatisfacción Ajá. y por tanto uno las mide de manera aparte y las compara con el Es resto, experiencia ¿cierto? negativa, pues. Sí, La es una solicitud experiencia negativa. En cambio, la solicitud no algo se, de mi cuenta, eso no es una experiencia eso no negativa. es una experiencia negativa, ni Ajá. tampoco exactamente la petición, tampoco, ¿cierto? Ajá. La petición, digamos, o el equivalente a la figura legal dentro de la organización, pues tampoco es exactamente una circunstancia negativa. Entonces, uno por recomendación, hombre, yo, una manera de medir, uno normalmente mide los niveles de satisfacción de los clientes con la empresa y con la experiencia, los va midiendo. O una manera, pues midiéndolos con nivel de satisfacción o NPS o cualquiera de las métricas pues, que usa uno para el propósito. Pero una manera fundamental de medir la satisfacción de los clientes es el conteo, el registro de la cantidad de quejas y reclamos que llegan, ¿cierto? Porque la cantidad de quejas y reclamos es una manera de medir la satisfacción en términos de insatisfacción, ¿cierto? Si yo tengo un volumen de quejas y reclamos muy alto o en algún periodo particular se eleva, es porque tengo un proceso de insatisfacción grande, ¿cierto? Entonces, por eso es mejor poner ahí básicamente aquello que tiene una manifestación negativa, ¿cierto? Por aquí nos hace una pregunta, ¿cuál sería una buena aplicación de PQR de cara a las empresas B2B, donde una persona de negocio no la pondrá por un canal como en una B2C? Hay como dos cosas como para mencionar, ¿cierto? Eh, Lo primero es que hay en las organizaciones, como para responder eso que es interesante, hay como dos maneras de ver la queja y el reclamo, ¿cierto? En algunas organizaciones, puesto que la queja y hay organizaciones muy reguladas por superintendencias, por ejemplo, las telcos, las instituciones financieras, las instituciones de salud, los retail también, pero un poco menos pesado. Entonces hay instituciones muy reguladas. Esas instituciones muy reguladas deciden clasificar como quejas y reclamos solo aquello que el cliente de manera literal explique como, pues, o haga explícito como tal. Ve, quiero poner una queja y reclamo, y quiero poner una queja y reclamo, y esa queja y reclamo se le pone un número que se llama CUM, que es un número de control para algunas de las superintendencias, entonces vos le pones un número. Entonces eso significa que solo un porcentaje de las manifestaciones de insatisfacción quedan registradas como queja y reclamo cuando eventualmente la persona puede estar llamándote por teléfono y descargándose con la empresa y sin embargo, pues como no te dijo queja y reclamo, no lo incluiste. En el mundo de B2B, eso se vuelve fundamental. Entonces, ¿qué es una PQR para mundo B2B? También aplica para B2C, pero mucho para B2B es cualquier manifestación de insatisfacción o manifestación de carácter negativa hecha por el cliente del usuario en cualquier parte, no solamente en el call center o no, en cualquier parte. Por ejemplo, si yo en B2B me encuentro con el cliente en un restaurante y estamos conversando, ¿cierto? Y el cliente me hace un comentario negativo acerca de un producto, una persona, un proceso, un journey de la organización, yo debería considerarlo como una queja y reclamo e ingresarlo al aplicativo de quejas y reclamos, ¿cierto? Ahora, aplicativos de quejas y reclamos, hay algunos muy orientados específicamente a ese proceso o unos de más amplios, ¿cierto? Por ejemplo, amplios serían los software de CRM, ahora pues ya casi todo lo compra uno en la nube, entonces puede ser un Salesforce o un Sugar CRM o los de SAP, los de
SAP, CRM, que son los grandes, ¿cierto? O unos ya más específicos que manejen el proceso de tanto de quejas y reclamos como de soporte, porque suelen manejarse juntos, porque tienen unos procesos parecidos, como puede ser Zendex. A nosotros particularmente nos parece muy chévere Zendex, pero pues hay otras herramientas adicionales, Zendex o Freshdex también es muy buena. Hay varios, pues. Bueno, ahí pues como para dar una respuesta preliminar pues a la pregunta. Bueno, entonces ya que dijimos que es Julián, como desde la experiencia tuya y también desde la experiencia ya de usuario, ¿cuál es la importancia de esas PQRs? Las PQRs en general, pues todas las sentimos como algo doloroso, ¿cierto? Eso a nadie le gusta recibir quejas, reclamos, eh, a nadie le gusta, ¿cierto? A nadie le parece chévere ese proceso, pero hay muchas, si uno lo maneja bien, hay muchos posibles beneficios en la recepción y adecuada manipulación de esas quejas y reclamos, ¿cierto? O al adecuado más bien manejo de esas quejas y reclamos. Por ejemplo, la oportunidad de restablecer la experiencia del cliente. Es preferible que el cliente se tome el deseo, pues la iniciativa de manifestarte y no que el cliente se quede molesto y más bien entonces no contrate tus servicios y se vaya a la competencia, ¿cierto? Porque tuvo un deterioro de la experiencia por algún problema en particular, ¿cierto? Ahí viene la pregunta que la estoy viendo desde acá también, ¿cómo incentivamos a que los clientes, ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema, porque es muy importante, cómo hacemos para que los clientes en una mayor proporción, cuando presentan problemas, pues se quejen, ¿cierto? Ahorita hablamos de eso en un minutico. Pero esa es una primera oportunidad que dan las quejas y reclamos. Una segunda oportunidad, pues alrededor de las quejas y reclamos, es mejorar la lealtad, que suena muy peculiar, pero lo que está comprobado por la experiencia es que si las organizaciones resuelven bien las quejas y reclamos, tienen clientes más satisfechos que cuando no tienen problemas, que suena como contradictorio, ¿cierto? Porque uno diría, no, los clientes más satisfechos con una organización son aquellos que no tienen problemas. No, no. Los clientes más satisfechos de una organización son aquellos que presentando un problema Se le soluciona. y lo manifiestan ante la organización lo resuelve de manera muy satisfactoria. Esos son los clientes más satisfechos. ¿Pero por qué? Porque todos los clientes entendemos que las organizaciones pues cometen errores. Son personas las que atienden, personas las que diseñan los productos, personas las que hacen los sistemas. Entonces, pues uno entiende que las organizaciones pueden entender que la organización se equivoque. Lo que no entiende fácilmente es que ante que yo como cliente manifiesto la queja del reclamo, me tomo el tiempo, el esfuerzo de hacerlo, la respuesta sea horrible. Entonces, También es cuando la respuesta de respaldo, puede ser. Pues como sí, vos te sentís como con el con el proveedor que es, ¿cierto? Hombre, este proveedor cuando metió las patas o cometió un error, ahí estaba presente y me resolvió. Entonces eso es una segunda beneficio, digamos beneficio en el sentido de que nuevamente nadie quiere pues tener peticiones, quejas y reclamos, pero pues eso pasa. Otra es también una oportunidad de mejorar las ofertas. Si se hace una adecuada, digamos, análisis de las quejas y reclamos, yo puedo utilizar esa información para mejorar las ofertas, los servicios, los journeys, los canales, mejorar la capacitación de las personas, la selección de las personas. Son oportunidades muy valiosas de resolver. casi que en una información que te está entrando todo el tiempo. Muy importante, ¿cierto? Puede ser muy bueno, dolorosa e incómoda, pero es una oportunidad espectacular para mejorar pues, los procesos y los productos de la organización. También un buen sistema de quejas y reclamo me invita a sanciones y multas. Hay organizaciones muy vigiladas, por ejemplo, las telco. Una queja y reclamo que no sea resuelta en el periodo adecuado puede implicar una multa de hasta, creo que estaba, hasta la última vez que yo recuerdo, con 52 millones de pesos Yo cada creo evento. otra, Julián, que es muy regulada es salud. Por ejemplo, Salud. en Y salud, puede ser muy, eso, el ejemplo que ponías ahora de B2B, de que cualquier cosa es un canal prácticamente de recepción de PQRs, pasa en salud. En salud, si yo soy, no sé, un recepcionista de un hospital, no importa, y yo un día salí por la calle y una persona dijo algo de ese hospital, tengo que erradicar la queja. Pues.
Esa sería la buena práctica. No siempre se hace, pero esa es la buena práctica. Y eso en esas industrias puede tener unas consecuencias muy delicadas, ¿cierto? Por ejemplo, asumir una responsabilidad civil, por ejemplo, en el caso del mundo de la salud, asumir una multa de hasta 52, creo que está un poco más alta ya en el caso imagínense un evento, vos recibís 100.000 quejas y reclamos y un evento no lo resolves a tiempo y te clavan 52 millones de pesos de multa. Eso es pues un impacto muy grande. Y la otra razón pues para el proceso de PQR es que es importante, es para reducir los efectos de la no calidad, ¿cierto? Normalmente los problemas que se reflejan en el PQR son problemas de calidad de los productos, los servicios, los journeys o los canales, o problemas ya de interacción, pues de interacción con los seres humanos que están ahí, ¿cierto? Entonces, toda esa información te permite reducir problemas, puede ser que haya un problema grave de calidad en un software, en un proceso, en un procedimiento, y te permite detectar esos problemas de calidad, ¿cierto? Para poderlos corregir. Entonces, las quejas y reclamos adecuadamente manejadas, pues son muy importantes, digamos que no para exagerar pues que son un tesoro, pero ni un regalo, pues que a veces la escucha uno y uno entiende pues por qué les dicen las quejas y reclamos un tesoro o un regalo, pero sí son muy importantes, pueden ser muy útiles para la organización, ¿cierto? En muchos aspectos. Hablemos un poquito del usuario Julián, como cuáles son esos comportamientos típicos alrededor de una situación de PQRs en el usuario. Perfecto. Entonces, lo primero es que el usuario empieza a interactuar con los productos, los servicios, los canales, las políticas de la organización, que son todo lo que como el conjunto de lo que llamamos la experiencia ampliada, ¿cierto? La experiencia ampliada se da o con las personas, los journeys, o las políticas, o los productos y servicios, pues con todos los elementos con los cuales entras en interacción con una organización. Entonces, lo primero, lo que detona una queja y reclamo es que se presenta un problema, una insatisfacción de parte del usuario con alguno de esos aspectos. Ahí arranca. O sea, algo sucede, algo que sucede, que puede ser un problema o una insatisfacción, ¿cierto? Algo que esté por debajo de las expectativas del usuario o efectivamente un problema de que está funcionando de manera diferente a lo que era la promesa o pues, o a lo que debería estar sucediendo, ¿cierto? Empieza en un problema o en una satisfacción. Cuando los usuarios o clientes experimentan esas situaciones, eh, puede o no que se queje. Sin duda los problemas y las insatisfacciones y todas esas situaciones que se le presentan a los usuarios disminuyen la percepción de satisfacción o disminuyen la percepción con la experiencia con la organización, pero no necesariamente toman la decisión de manifestar la queja y reclamo. Hay industrias donde, en ese sentido, las quejas y reclamos son como la punta del iceberg. O sea, las quejas y reclamos que yo tengo asentadas en mi aplicativo de quejas y reclamos suelen ser solamente aquellos problemas o insatisfacciones donde el cliente toma la decisión de contactarte. Hay organizaciones donde la diferencia es mucha, ¿cierto? Hay pues industrias donde los clientes, por ejemplo, piensen un poco en turismo. En turismo a uno le pasan cosas todo el rato, pues porque son complejos, ¿cierto? Pero usted cada cuánto se queja, uno entonces le va mal en el counter, de pronto le va mal en el avión, de pronto le va Y se mal, retrasa en salir una sí, hora. se atrase o está maluca la comida o atienden mal o pasan muchas cosas, pero usted finalmente llega a destino, ya está bien, ya que se va a poner a quejarse, no. Entonces hay industrias, por ejemplo, la industria de viajes y turismo en general, el porcentaje de manifestación de un problema en forma de queja y reclamo suele ser de 1 a 5, ¿cierto? No más de 1 de cada 5 problemas se manifiestan. O sea que si vos tenés 100.000 quejas o reclamos en un problema, probablemente tenés 5 veces, 100.000 quejas, 500.000 problemas o insatisfacciones. Ujú. También sucede cuando las organizaciones pierden credibilidad, los clientes pierden credibilidad en las organizaciones de que van a resolver. Entonces eso también hace, entonces uno se cansó, no, esto no van a resolver, no, qué boba, no, yo no voy a volver a poner una queja de reclamo acá, no tiene sentido, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces hay un primer elemento, ¿cierto? Ese es el primer objetivo de todo sistema de quejas y reclamos. ¿Cuál es? Es motivar a los usuarios para que, no para que tengan problemas, sino que teniendo problemas Manifiesten. manifiesten la Es queja o lo que reclamo. estaba preguntando ahora, Que Sebastián. Y es que cómo hacer para que nos radiquen sin que se convierta pues ya en
casi que incentivar en que se queden. Entonces, ¿cómo incentiva uno la manifestación de la queja y reclamo? No la ocurrencia, sino su manifestación. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. La primera es por cualquier medio, entonces es un tema de canal. O sea, ¿No? que sea posible, sí, dale, no. Que haya disponibilidad, pues. Ujú. Sí, que sea posible por cualquier canal. No sé si recuerdan que hubo épocas en que, por ejemplo, el retail, para uno poder hacer una devolución, tenía que ir específicamente a la tienda donde compró el producto. No podía, si entonces el éxito tenía, no sé, 400, 100, 100 y pico de almacenes, eso uno tenía que ir al almacén donde compró la prenda, pues porque no tenía los sistemas centralizados. Obviamente hace pues ya mucho rato que lo cambiaron, pero eso es un primer elemento. Entonces, que uno pueda quejarse por el call center, por internet. De hecho, en este momento es obligatorio en muchas industrias. O sea, es obligatorio permitir a los usuarios quejarse, tanto por la superintendencia de industria y comercio, telco, financiera, por múltiples canales, tanto virtuales como análogos. Uno no puede, está en muchas industrias, es ilegal, Acción. eh, sí, coaccionar los canales. No, el canal de que reclamos es este, no, es ese, este no, por aquí no, por allí, ¿cierto? Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es facilitar al usuario que ponga la queja y reclamo, que la pueda manifestar, ¿cierto? Entonces, no pedirle lo mínimo posible de requisitos. En la medida que yo empiezo a pedir muchos requisitos, también desincentivo o evito que los usuarios se sientan tranquilos. Ah, no, que necesito el aseo, que necesito esto, que necesito el tiquete, que necesito la orden de compra, que necesito que me haga una declaración juramentada, No, entonces los requisitos deberían ser los mínimos posibles y por tanto la información que suministran también la mínima posible. Entonces, primero, múltiples canales. Segundo, mínimo de requisitos posibles, ¿cierto? De requisitos posibles. Tercero, la actitud que se tiene frente a la queja y el reclamo, a la recepción de la queja y reclamo. Entonces, por ejemplo, las actitudes defensivas son las que más evitan que los usuarios acudan pues, a las quejas y reclamos, son las que más, porque entonces empieza el usuario, la persona, no, pero eso no le puede pasar, pero eso es imposible, pero es que aquí no pasa, pero es que como así, pero muy raro, muy raro, muy raro. Esas actitudes defensivas, hostiles o no, porque si además de defensivas son hostiles, peor, pero supongamos que no sean hostiles, Ujú. sino que sean defensivas, es decir, donde básicamente la organización eh, declara que eso no pasa, no sucede y que eso nunca sucede y le quita el beneficio de la duda a los usuarios, eso también desincentiva el proceso de manifestación de la queja del reclamo, ¿cierto? Entonces, esos elementos son los elementos que típicamente, hombre, una buena Lo recepción, otro es incentivarlo directamente. Por ejemplo, cuéntanos tu experiencia y te damos una hamburguesa la próxima vez. Pues es un caso sí, típico. esa también. Aunque esas están dirigidas no solamente a las quejas y reclamos, sino como en Ah, general a que sí. manifiesten la opinión general de la interacción, ¿cierto? Entonces, ahí hay mecanismos, ¿cierto? Ahora, listo. Entonces, el cliente experimenta un problema. Cuando el cliente experimenta un problema, puede decidir que manifiesta la queja de reclamo o no la manifiesta. Cuando manifiesta la queja de reclamo, ¿qué puede suceder? Que le resuelvan bien, regular o mal, ¿cierto? Pueden haber diferentes niveles de respuesta. Ahí nuevamente entonces, ¿dónde están los máximos niveles de insatisfacción? Los máximos niveles de insatisfacción de los usuarios. Que presentándose un problema, haga una queja, ponga una queja de reclamo y esta esté resuelta de manera insatisfactoria o regular. Eso representa a los clientes más insatisfechos, Hay ¿cierto? otro escenario, Julián, que falta que es no resuelta. Pues porque otra cosa es que nunca me respondan. No me... No me responda. Entonces, normalmente no me respondan, entra dentro de esa figura, pues dentro de ese apartado de malas respuestas, no respuestas, respuestas incompletas, respuestas mal fundamentadas, respuestas más... Ahorita decimos que es, pues, que es hacerlo mal, pero en general eso entra dentro de esa. Yo puse la queja de reclamo y la respuesta es insatisfactoria, ¿cierto? Bien sea por su ausencia, por su demora, por su falta de claridad, por cualquiera de los aspectos que ahorita vamos a mencionar. Entonces, esos son los más insatisfechos. Los segundos grupos de clientes más insatisfechos son los que presentaron un problema, pero no se quejaron, es decir, se quedaron callados. Están un poco menos insatisfechos que estos, porque estos están pues muertos de la rabia, ¿cierto? Pues porque les atendieron mal.
Estos están también molestos con la organización, pero un poco menos, digamos. Y ya, los más satisfechos son, en primera instancia, aquellos que se quejaron y les resolvieron bien, y luego un poco menos satisfechos, increíblemente, los que no tienen problemas, como hablamos hace un rato. Ajá. Eso no significa que las organizaciones debamos de cometer muchos problemas y tener entonces 8 quejas y reclamos, porque las quejas y reclamos se van acumulando en la experiencia del cliente y deterioran. Supongamos que tengas un proceso de quejas y reclamos que es una maravilla de proceso de quejas y reclamos y siempre resuelve súper bien. La primera vez, esta empresa sí es bacana. La segunda, bueno, démosle otra oportunidad, pero ya pues en la quinta o sexta, no, por más bien que resuelvan, este no es mi proveedor, ¿cierto? Entonces, eso tiene un límite, ¿cierto? Eso como se va como saturando. De ahí que el proceso de quejas y reclamos no es suficiente resolver bien, es necesario atacar la causa raíz. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los objetivos de un proceso de quejas y reclamos? Son básicamente tres. El primero, estimular que ante la ocurrencia de un problema, incentivar, estimular, manifiesten la queja y reclamo. Tener un proceso tal que me garantice que esa resolución de la queja o reclamación sea muy bueno, de muy buena calidad y a tiempo. Fundamentalmente esas dos cosas que ahorita mencioné. Y el tercer elemento es que yo a partir de las quejas y reclamos haga un proceso que me permita buscar la causa raíz, el origen de las quejas y reclamos y resolverlo para disminuir la ocurrencia de los problemas, ¿cierto? Tres Ujú. objetivos fundamentales de un sistema de quejas y reclamos. Si el sistema de quejas y reclamos no es capaz de resolver esos tres objetivos, está incompleto. Entonces, por ejemplo, normalmente los sistemas de quejas y reclamos están diseñados para el segundo objetivo. No están diseñados necesariamente para incentivar, a veces sí, a veces no. Con mucha frecuencia sí lo están para resolver, a veces bien, a veces mal, y casi nunca lo están para resolver la causa raíz, Ujú. que ahorita hablamos un poquito de eso. Pues. Yo creo que podemos pasar de ahí, Julián, a los procesos, pues que ahí ya más o menos están esbozados, ya no de cara a la experiencia de usuario, sino a los procesos pues que debe afrontar la empresa para gestionar pues de punta a punta la PQR. Sí, entonces, ¿cómo es la queja y reclamo? ¿Cómo se estructura ya como proceso, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese elemento de comportamiento de los usuarios. Ujú. Entonces yo tengo realmente son dos procesos. Un proceso de recepción y solución de la queja y reclamo. Es decir, yo debo tener en la organización un proceso mediante el cual yo recibo y soluciono las quejas y reclamos de los clientes. Que ese es el que normalmente las organizaciones juiciosas pues tienen, ¿cierto? Que es un mecanismo de recepción, un mecanismo de solución y un mecanismo de respuesta, ¿cierto? Que ahorita ya vamos a ver un poquito más en detalle. Pero no es suficiente ese proceso. El otro proceso es el proceso de ya análisis. En este primer proceso, ¿qué sucede? Hay una respuesta individual, una por una. Cada queja o reclamo tiene una respuesta o una solución o ambas cosas, o a veces resarcimiento también, porque uno puede tener, en una queja y reclamo, puede tener respuesta siempre, siempre debes responder. Ujú. A veces también tenés que solucionar en el caso de los reclamos. Y a veces también tenés un resarcimiento, dependiendo de si la situación lo merece. Entonces pueden haber quejas y reclamos con respuesta, solución y resarcimiento, ¿cierto? La mayoría mínimo tiene que tener respuesta y las reclamaciones solución. Entonces, eso es lo mínimo. Ahora, lo que yo tengo que hacer es otro proceso que se encarga ya no de resolver la queja que puso Santiago, Mateo o Julián en particular, sino analizar lo que a esas 50.000 personas que me pusieron quejas y reclamos les sucedió y entender, priorizar esas problemáticas y buscar la causa raíz para resolverla. Es un problema de qué tipo, ¿cierto? Entonces, miren que son dos procesos. Un proceso de recepción y solución de las quejas y reclamos y un proceso de análisis y solución de causa raíz. Que yo Eso a veces, sí, dale, 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 dale. del tesoro, pues, de escondido, estás en la segunda parte, porque la primera es, pues, el primer sí, Es más operativo, es eso. y es un, Sí. casi que un front obligado al cliente que tenés que gestionar. Pero lo otro es que eso se convierta en una información que te da, pues, información para mejorar. Para mejorar la organización. Entonces, en ese sentido, es difícil realmente pensar cuál de los dos es más importante, ¿cierto? Porque pues también no resolver, te ganas multas y hay No, regulaciones, pero eso digo que el pero, cliente ahí está, pues hay que hacerlo. pero lo valioso al final, pues probablemente proviene del análisis, ¿cierto? Entonces,
eh, hablemos de los dos. Voy a hablar un poquito del segundo y luego ya el primero, porque el primero es más extenso, ¿cierto? El segundo es un Ajá. poco menos, porque en el primero hay organizaciones que pueden tener en el primero 400, 500 personas en nuestro medio. O sea, fábricas de quejas y reclamos de 400 o 500 personas, porque los volúmenes de quejas y reclamos son 300.000, 250.000, unos volúmenes muy altos, ¿cierto? De quejas y reclamos, porque también pues tienen volúmenes transaccionales muy altos. Entonces, esa, ahorita hablamos de ella, que es como la que más pensamos. Pero antes de pasar a hablar esa de más de detalle, hablar del análisis y solución de causa raíz. El análisis de solución de causa raíz es que, entonces, periódicamente, al menos trimestralmente, ojalá de manera más frecuente, pero al menos cada trimestre, debe haber un ejercicio formal que arranca primero en clasificar la frecuencia e impacto de los problemas, de las quejas y reclamos, ¿cierto? Entonces, pueden haber, voy a poner un ejemplo, supongamos que yo soy el administrador de un hotel, ¿cierto? El administrador de un hotel. Puede que entonces es impacto con frecuencia, perdón, de ocurrencia en la queja y reclamo contra severidad. Entonces vamos a suponer que sea muy, muy frecuente que los clientes se quejan porque la revista que está en la habitación o el periódico que está en la habitación pues no le llega todos los días o le llega desactualizado. Ajá. Eso puede tener una alta frecuencia, es una queja o reclamo de alta frecuencia, porque muchos se quejan, pero el nivel de impacto en la experiencia general de un hotel pues no es tan alto, ¿cierto? Entonces eso tiene una clasificación un poco más baja. Pero por ejemplo, que está sucio la Ah, habitación, sucia, sí, el pues, baño está sucia. Todos hemos experimentado que es de las cosas que probablemente más graves son en un hospedaje, ¿cierto? Ese o el ruido, por ejemplo, el ruido en la noche cuando estás durmiendo, entonces el ruido, una fiesta, alguien que está haciendo ruido. Entonces esos son eh, problemáticas o quejas y reclamos que son de baja, pueden ser de baja frecuencia, pero de alto impacto. Entonces, en general, estamos hablando de que se hace la combinación de las dos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del proceso de mejora? Las quejas y reclamos de alta frecuencia y alto impacto. Luego, las de alto impacto y baja frecuencia. Luego las de alta frecuencia, bajo impacto, y las otras, pues la verdad no se miran. Las que tienen baja frecuencia y bajo impacto, pues uno realmente no las mira mucho. gente que, Entonces, ah, gente quejumbrosa, pues porque sí, sí, eso realmente, por- hay gente que pues se queja de todo el rato, entonces eso pues no. Pero entonces, todas cuando vos ya tienes identificado, vea, entonces coges esa causa, lo ideal es coger cada trimestre unas pocas quejas o reclamos que están en esas clasificaciones, ¿cierto? Porque pues una organización puede tener clasificaciones, nosotros hemos estado con clientes que tienen clasificaciones de quejas y reclamos que pueden tener hasta 100, 200, alguna vez estuvimos con uno que tenía 2.500, claro que no estaban bien clasificadas, 2.500 tipologías de quejas y reclamos. Normalmente pues ya cuando llegas a esos volúmenes probablemente no estás haciendo bien la clasificación, pero pueden haber 300, 250, eso puede ser pues un volumen más o menos razonable. Eh, otra cosa, como Julián, todas, llegar a esos tipos también es parte del análisis y entender qué es la causa y qué es el síntoma, porque no es... ¿qué es el síntoma? Sí, ¿y cómo lo clasificas, cierto? Lo clasificas por causa o por síntoma. Entonces ahí coges esas quejas y reclamos y esas quejas y reclamos pasan a un proceso. Normalmente lo que uno recomienda, o lo que se recomienda ahí es que se le asigna a un área que se encarga del tema. Entonces, por ejemplo, voy a decir algo, cargos generados no entregados de cajeros automáticos, que uno va al cajero automático y no le entrega la plata, pues, por poner un ejemplo. Ah, bueno, entonces eso normalmente se debe a problemas de enlace técnico, ¿cierto? De enlace Un error eh, de la gente. sí, del cajero con el sistema central. Entonces, eso se le asigna a uno al área técnica, como área de experiencia se le asigna al área de técnica para que realice un análisis de causa raíz y proponga una solución. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ahí mira si eso se debe a que el cajero, las conexiones son malas, o se refiere que el software está mal diseñado, Pero la o que mecánica la, no deja, pues, sí, cualquier problema. Entonces él viene y dice, bueno, ya me di cuenta que ese problema que es tan incómodo para la gente y tan frecuente es por estas causas y lo que voy a hacer es esto para resolverlo. Entonces ese proceso de análisis
y causa raíz, y la modificación de esa causa raíz es fundamental. ¿Cuántos procesos de quejas y reclamos conocemos que realmente hagan eso? Yo me atrevería a decir que no más del 20 o 30%. O sea, el 70% de los procesos de quejas y reclamos se enfocan en la recepción y solución y no en el análisis y la solución de causa raíz. O sea, solamente, no es que ninguno, pero la mayoría no lo hacen. Juiciosos por ahí, unas 2 a 3 empresas de cada 10, ¿cierto? Listo. Ese es como el proceso, el segundo. Vamos a hablar ya específicamente del de recepción y solución de la queja y el reclamo, ¿cierto? El clásico, el que tiene mucha gente, el que es la fábrica. Entonces, eso normalmente se divide por niveles, ¿cierto? Un proceso de quejas y reclamos en una organización de cierto tamaño tiene niveles de la queja y reclamo. Entonces, un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Normalmente lo que hay, hasta un tercer nivel. El primer nivel es el proceso de recepción y de búsqueda de la solución en el canal de atención. Entonces, yo lo que intento hacer es que el canal de atención resuelva. Lo mejor es que resuelvan, que no tenga que escalar. Eso es lo ideal. Lo ideal es que cuando una persona recibe una queja de reclamo en una oficina, o un vendedor la recibe, o un call center la recibe, o un asesor de chat la recibe, lo ideal que es que intente resolver él mismo, ¿cierto? Ahí, en ese momento. Porque lo que se ha probado empíricamente también, ¿cierto? Porque pues no es que exista una fórmula, sino que la experiencia lo ha mostrado, es que el nivel de satisfacción que la gente podría haber experimentado si le resuelven en el primer contacto, a si le resuelven en un escalamiento, disminuye hasta un 40%. O sea, hasta un 40%. O sea, puede haber un muy grande deterioro en ese proceso de escalamiento, ¿cierto? A veces no es tan grande, pero digamos que seguro, seguro la gente va a estar más incómoda. Entonces, de ahí que uno hace muchos esfuerzos en el primer nivel para resolver en primer nivel. Ahora, ¿qué métrica debería de ser? Hombre, lo ideal sería el 90%, o sea, que el 90% de las quejas y reclamos se resuelvan ahí, en primer contacto. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pues, en el proceso. Y que solamente escale a segundo nivel el 10% de las quejas y reclamos. Si quieren, interrumpamos un minutico y No, resolvemos pues, la pregunta. la solución inmediata de una queja o reclamo también debe dejarse la traza, supongo que es en el sistema. No sé qué dice ahí. Sí, sí, y muy buen punto, porque con frecuencia no pasa. Con frecuencia no pasa porque como se resuelve ahí mismo, entonces pues no hay un proceso de escalamiento, entonces no se General. formaliza la queja y reclamo, Ujú. entonces pues se queda como una interacción no conocida por la organización. Entonces pues lo ideal, pues obviamente lo primero es atender al cliente y tratar de resolverle, pero lo segundo ideal es que la organización aprenda. Entonces, ¿cómo? Si vos no lo registras, la organización no aprende. ¿No aprende qué? No aprende cuál es su índice de solución en primer contacto para ver si lo tiene alto o bajo. No aprende sobre qué situaciones se están presentando en punto de venta, que es mejor a que se lo tenga que decir a la persona, mejor que no suceda. Pero eso no es, a veces es una cosa difícil de hacer. Pónganse a pensar. ¿Cuántas veces yo voy al front desk de un hotel y me quejo por cosas? Muchas veces. ¿Cierto? Pues que me quejo, ves, que si el agua está muy fría, que el Vaya, sí. desayuno está así, que no hay suficientes toallas, que ve que la almohada está muy dura y cosas de ese estilo. Y el front desk de un buen hotel la va resolviendo, pero no deja registro. Entonces, si supongamos, básicamente lo que se pasa es todo el rato entregando una almohada de buena calidad, pues una buena almohada, cambiándole la almohada a los usuarios, pero nunca lo registra, entonces la organización no se va a dar cuenta que necesita cambiar las berracas, las almohadas, ¿cierto? Que Tiene necesita algo- poner otras almohadas diferentes. Entonces, lo mejor, sin duda, sí es eso, ¿cierto? Lo mejor sí es poderla registrar, ¿cierto? Así sea que se solucione en primer contacto. Y hay otra pregunta que yo creo que ya la vamos a resolver en lo último que vamos a hablar, que es cuáles son los KPIs recomendados. Perfecto, sí. Dejamos los últimos 5 minuticos para ese tema, que es muy, muy importante. Entonces, continuando con esta solución, entonces, el primer nivel es el nivel de canal, que es el nivel en donde yo busco la solución en primer contacto. Lo segundo que yo busco
en el canal es que si no puede resolver, escale de manera adecuada. O sea, que haga un escalamiento apropiado. Es lo que se llamaría, pues normalmente llaman la radicación de la queja de reclamo. El proceso de erradicación de una queja de reclamo es aquella, nuevamente, aquella queja o reclamo que no fue posible resolver en primer contacto, entonces requiere de un escalamiento a un segundo nivel, a lo que llamaría uno ya una fábrica de quejas y reclamos, y ese escalamiento requiere de una radicación para escalamiento de la queja y reclamo, ¿cierto? Entonces esa radicación pues tiene que ser hecho con la información necesaria para que el proceso de segundo nivel pues esté bien hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué requisitos tienen de escalamiento? Básicamente tiene dos requisitos. Uno, que se haya escalado de manera correcta, eso es lo primero. Que no haya la persona de contacto público escalado una queja o reclamo que él puede resolver, ¿cierto? Porque entonces se está deshaciendo del cliente, deteriorando la experiencia del cliente y se la está tirando a un segundo nivel en donde pues vamos a tener un cliente más insatisfecho, ¿cierto? Necesariamente. Eso es como un primer elemento, que esté bien radicado. Y lo otro es que esté radicado de manera completa. Ahí viene de todas maneras eh, como un poco de dónde está el balance, porque de manera completa mm, a veces puede significar ponerle mucho perendengue al cliente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hemos visto clientes que para la radicación se puede demorar 20, 25 minutos. En algún caso, alguna vez vimos clientes empresas grandes, que para hacer la radicación le pedían tanta información al cliente que se demoraba entre 25 y 30 minutos hacer el proceso. Entonces, ya se vuelve otro motivo de insatisfacción. Entonces, ya puse la que reclamo, no me la pudieron resolver. Ahora me tengo que quedar media hora diciéndole a la persona para que pueda radicar un pocotón de datos que ni siquiera sepa que me los piden, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué es una erradicación completa? Hay que ser muy cuidadoso. ¿Qué información realmente se requiere para poder hacer la erradicación, pero sin molestar? Hay un balance muy crítico, ¿cierto? Un balance crítico entre esos dos temas, ¿cierto? Luego, entonces, la que es reclamo se lleva a la fábrica y ya viene la fábrica, ¿cierto? La fábrica propiamente dicha, que la fábrica es la que se encarga de hacer ese análisis y de resolver en definitiva, ¿cierto? Ya de manera definitiva. Entonces hay varios principios del manejo de las fábricas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de las fábricas de quejas y reclamos, y le decimos fábrica porque pues en la práctica es una fábrica de servicios, ¿cierto? Como Ajá. hemos mencionado, hay empresas que pueden tener en las fábricas, puede tener en canales 5.000 personas y un porcentaje del tiempo están resolviendo quejas y reclamos, póngale que el 15%, el 10% de su tiempo. Y elevan el 10% de las quejas y reclamos, 10, 15, 20, 30%, y entonces estas áreas reciben en el segundo nivel 100.000, 200.000, 300.000 quejas y reclamos, unos volúmenes muy altos y hacen un proceso pues de fábrica. El primer elemento es cómo enruto, cómo manejo las rutas de la fábrica de quejas y reclamos, ¿cierto? Ese es un primer elemento. ¿Por qué las rutas de la fábrica de quejas y reclamos? Porque hay quejas y reclamos de quejas y reclamos. Por ejemplo, ¿qué es un error típico de las fábricas de quejas y reclamos? Que todas las quejas y reclamos las manejan igual, con el mismo criterio. Entonces vos tenés una queja y reclamo, por ejemplo, en el mundo de B2B, en empresas. Si yo soy un banco y voy a hacer una queja y reclamo, no es lo mismo una queja y reclamo que el cliente esté haciendo relacionada con una transferencia de fondos que no le llegó y entonces no tiene plata para pagar la nómina, que una queja y reclamo de un producto que quisiera que tuviera unas características adicionales. Entonces, lo ideal es que las fábricas manejen sus líneas o piensen que esas fábricas son como especies como de líneas de producción. Entonces, Ajá. por aquí se hace un producto, por aquí se hace otro, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro. Entonces, que tengan una diferencia en las líneas de manejo que esté relacionada con la experiencia del cliente. Por ejemplo, que las quejas y reclamos prioritarias tienen una línea prioritaria. Entonces, tienen una cola y esa cola entonces no se demora 10 días en ser atendida, sino que se demora 48 horas en ser atendida, por ejemplo. O de pronto que ciertas líneas sean para clientes de más alto perfil, entonces la línea de los clientes preferenciales, que tiene un proceso más rápido, por ejemplo. Ajá. Esa es otra manera de manejarlo, ¿cierto? Entonces, es que las colas y las líneas de atención de la fábrica de quejas y reclamos no sean simplemente por tipología. Ah, que por aquí se va la tipología uno, la 2, la 3 y la 4, que es lo que normalmente se hace, sin, que eso no es una consideración de experiencia de cliente, eso es una consideración operativa. Ajá. Porque entonces la gente que sabe de este tema lo pongo aquí, la gente que sabe de este tema la pongo aquí, la gente que sabe de este tema. Por ejemplo, en retail.
Si yo tengo una queja y reclamo de, de productos del supermercado, entonces pues me salió el tomate que me enviaron, me salió podrido, y otra persona tiene una queja de reclamo sobre un televisor que tiene que entrar en garantía, porque pues le está funcionando mal, eso no debe estar en la misma cola. Porque no puede estar en la misma cola una cosa que necesita ser resuelta el día de hoy para yo poder hacer el almuerzo, a una cosa que yo ya como cliente sé que se va a demorar 10 días mientras me hacen, pues me dan la garantía. Entonces no puedo meter eso en una sola cola. Probablemente la cola debe estar, por un lado, la de los productos del mercado, que tiene un proceso de solución en 24 horas, y la del proceso de garantías ya de electrodomésticos, pues que se demoran 15 días o 30 días, ¿cierto? Entonces a eso nos referimos, ¿cierto? Esa absoluta importancia de que ese proceso de segundo nivel esté programado, pues esté diseñado operativamente para mejorar la experiencia del cliente, no solamente con criterios operativos, sino con criterios de experiencia también, ¿cierto? Aunque no está atendiendo de frente a los clientes, pero tiene un impacto muy fuerte en los clientes. Otra cosa que uno hace en ese segundo nivel es que el segundo nivel tiene que responder, o sea, ahí debe estar la respuesta, tiene que hacer lo que sea para responder, no puede no responder. Si el primer nivel no pudo hacerlo, el segundo nivel, ahí sí llegó pues es el punto final, la mesa de punto final. Ujú. Lo que no tiene sentido es que le sigan dando peloteadas al cliente cuando llegó ahí. Eso a veces significa que el segundo nivel internamente, no que el cliente lo vea, lo escala a tercer nivel, porque puede ser que la fábrica no tenga los elementos y toque que vaya a la operación como tal o a las áreas y busque la solución allá en las áreas, ¿cierto? Entonces se escala a un tercer nivel. Pero lo importante es que esta área eh, resolver de fondo, tiene que resolver de fondo y dar la respuesta preferiblemente en principio por el canal por el cual el cliente manifestó la queja o reclamo, o si el canal autorizó otros canales, pues entonces uno lo pone también por otros canales, ¿cierto? Eh, Porque puede ser que alguien lo meta por el call center, pero pues pida que más bien lo hagas por no sé, por la página web, puede ser, puede pasar, ¿cierto? Entonces, bueno, esos son como algunos principios del segundo nivel. Entonces, primer nivel, segundo nivel y ya el proceso de análisis y solución de causa raíz. Bueno, por aquí dicen, ¿cómo consideran una buena manera de incentivar a las personas que están de cara al cliente a reportar las PQRs? Pues pueden considerar que van a aparecer fallas de su gestión y van a tener problemas después con sus jefes. No, sí, eso es verdad, eso que están mencionando, ¿cierto? Puede pasar que la queja y reclamo pues se sienta como un problema de gestión, especialmente en ciertos cargos, por ejemplo, un gerente de cuenta, un success manager, puede pasar eso. En cargos un poco más generales, como es un asesor de call center, uno de chat, eso pues no pasa mucho, porque se sabe que las quejas y reclamos que le llegan a la persona no necesariamente son de pues, servicios que él prestó, sino que Sí, no servicios que de ellos prestaron otros, ¿cierto? No, eso no es de ellos, ¿cierto? No son servicios, o incluso si se están quejando de un asesor, es poco directamente. probable que le toque al mismo asesor recibir esa llamada, ¿cierto? Entonces eso que está mencionando en la pregunta, pues ocurre un poco más en cargos estilo gerentes de cuenta, o sea, gente que maneja relaciones y que se supone que son el canal central de la relación. Ahora, ahí puede haber esa duda de, no, pues que me pongo yo a quejarme, a recibir las que reclamo y a manifestar las que reclamo y resulta que es que yo soy entonces el gerente de cuenta que más quejas y reclamos recibe, puede ser percibido como el gerente de cuenta más malo, ¿cierto? Ahí nuevamente es que la organización debe entender la queja y el reclamo como algo no positivo en principio, sino algo que puede tener efectos positivos, ¿cierto? Algo que puede ayudarle a mejorar Entonces, realmente las quejas no se deberían clasificar por el que recibe la queja o el reclamo, sino por el que causa la queja o el reclamo. Porque ahí viene nuevamente, ¿cierto? Entonces usted recibe la queja y el reclamo. ¿Cómo clasifica la queja y reclamo? O por síntoma o por el que la recibe. Si la hace por el que la recibe, es decir, el que más quejas y reclamos tiene es el gerente de cuenta, pues que el gerente de cuenta la recibió, no es el responsable de las quejas y reclamos ni de que eso haya sucedido. O hay una posible síntoma y lo clasificas por el síntoma. Eso es el problema de clasificar mal clasificado. Entonces,
Ahí puedes, entonces, no solamente que la organización tenga una visión amplia sobre la queja y reclamo, sino una adecuada clasificación. La clasificación debe ser que uno tiene un canal de recepción, pero luego tiene que identificar cuál es la área responsable de la queja y reclamo, o sea, cuál es el área que produce la problemática, si es el canal o es otra área que está encargada del proceso de atención, o está encargada del producto, de la plataforma, o lo que sea que produjo el problema. Y se clasifican no por causa, sino por síntoma. Entonces, lo que el cliente diga, así la clasifico. Puede, no tengo conexión a Internet. Ah, listo, conexión a Internet es el síntoma. ¿Cuál es la causa? No sé, espere que miremos, Ujú. ¿cierto? Entonces, esas son como dos recomendaciones para evitar que eso suceda, ¿cierto? Una adecuada clasificación en el sistema y interpretación de la data y una mayor apertura, pues, como al tema. Bueno, Julián, entonces 4 minuticos que quedan para hablar de los principales KPIs. De los KPIs, listo. Entonces, hombre, los KPIs de los procesos de PQRs, hay como tres o cuatro que son como categorías, más que KPIs, categorías de KPIs, ¿cierto? Ujú, Voy a arrancar por las de más uso, no necesariamente las más importantes, pero las más de uso. La primera es tiempo de solución de la queja de reclamo. ujú. Eh, Eso sin duda es muy importante porque pues a las empresas la multan por eso y hay en la legislación para muchas de las industrias, la Superintendencia de Industria, Comercio y Varios son 15 días hábiles para responder. Entonces muchas organizaciones pues usan esa métrica como la métrica fundamental de la queja y reclamo. Esa métrica es importante, pero no es la fundamental, ahora vamos a una más importante que esa. Pero esa es importante, sin duda. Entonces, la primera es los niveles de servicio, las quejas y reclamos. El nivel de servicio es establecer un umbral de atención y luego medir la cantidad de personas. Entonces, supongamos que uno utiliza el delay, 15 días hábiles. Entonces, esos 15 días hábiles significa cuántas quejas y reclamos, ¿cómo se mide? ¿Cuántas quejas y reclamos resolviste antes de los 15 días hábiles? Ese es el nivel de servicio. Entonces, el 90, el 80. En el caso particular de la legislación de muchas industrias, tiene que ser el 100, porque si es menos del 100, las que no cumpliste los 15 días te van a multar, ¿cierto? Te van a, pues, a dar un proceso sancionatorio, una sanción, ¿cierto? Entonces, por eso entonces que el umbral de atención de una queja de reclamo es fundamental. Con alguna frecuencia las organizaciones utilizan el mínimo de pues, lo establecido por la legislación, 15 días, 10 días, dependiendo pues del regulador. Eso es una pésima práctica. Realmente es porque lo que el regulador establece como máximo es eso, un máximo, es el máximo de la vergüenza. Es tan malo que lo multo. O sea, es que hasta aquí te aguanto, de aquí en adelante ya te multo. Entonces, que una organización establezca el nivel de la vergüenza, el nivel de la multa como el estándar de servicio es terrible, ¿cierto? Entonces, la recomendación, hombre, no, los umbrales de atención deben ser establecidos con las expectativas de los clientes. Y la expectativa de los clientes sobre los umbrales de atención dependen de varias cosas, pero principalmente la severidad o impacto de la queja o el reclamo y la conciencia de complejidad de la queja o el reclamo, ¿cierto? La severidad del impacto, el momento, por ejemplo, ahora en pandemia todos, yo por ejemplo tuve una queja Julián, de reclamo con, para que yo creo que nos va a tocar enunciar los KPIs y no explicarlos. ok, entonces el primero es ese, nivel de servicio, con umbral parecido al del cliente. El Ajá. segundo es calidad de la solución de la queja y reclamo. La calidad de la solución y queja y reclamo es que el reclamo esté resuelto de fondo, que el reclamo esté resuelto de manera clara, no necesariamente que el reclamo esté resuelto a favor del cliente, porque a veces los clientes no tienen a favor, pero no, pues no tienen razón, pero sí que esté resuelto de fondo, de manera clara, de manera completa, que sea bien explicado, que si es en contra del cliente se sustente de manera adecuada y con respeto, que que se cumpla la legislación, que se cumpla, pues todos los elementos básicamente son indicadores de experiencia de cliente, calidad desde la experiencia de cliente, calidad desde el proceso de quejas y reclamos y la calidad desde criterios internos como por ejemplo legislación, riesgo, fraude, seguridad y demás. Ese es el más importante. O sea, para mí, realmente para nosotros, el más importante de todas las mediciones es la medición de calidad de la queja y el reclamo, porque esa es la que te permite saber si estás haciendo el proceso que tenga un buen impacto para los clientes. La velocidad. Y el último, la satisfacción. Ujú. La satisfacción es si el cliente quedó contento y satisfecho, puede ser con CISAT o con NPS, que normalmente pues, es con los que se hace, sobre todo CISAT, nivel de satisfacción alto, ¿cierto? Entonces,
velocidad de atención o nivel de servicio, calidad de la resolución de las quejas y reclamos, nivel de satisfacción de las quejas y reclamos. Esos son los tres mínimos. Ahora hay otros más que se miden, como el costo de las quedas y reclamos, la eficiencia en la solución de quedas y reclamos, pero digamos que los tres principales son esos. Bueno, Julián, muchas gracias por estar de nuevo por Bueno, aquí a todos. Nos vemos entonces dentro de 8 días que esto se acabó. Quedan 2 segundos. Chao. bueno, chao.